Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, hoy vamos a hablar de la vida de Leandro Gómez, de su biografía antes de llegar a la ciudad que lo vio morir y de la triste historia de la caída de Paysandú. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado pingajo. Cuando dejamos el último episodio del podcast, y lo pueden encontrar en www.nautamedia.com, la fecha era la del 5 de diciembre de 1864. Mes caluroso, si los hay en el Uruguay. Pero en esa fecha había que sumarle el calor de las 2.500 balas por día que lanzaban las corbetas Recife, Belmonte y Paranaíba, y las dos cañoneras, la Ibaí y la Araguari. A un lado, 4.000 milicianos al mando de Venancio Flores, 1.500 al comando de Antonio Sousa Neto, quien ya había capturado Salto. De allá por las llanuras llegaba José Luis Mena Barreto, con la fría cifra de 15.000 soldados imperiales. Por dentro de los muros de Paysandú, 1.000 hombres que van a protagonizar su último capítulo. Pero abramos este libro desde los primeros relatos de la vida de Leandro Gómez. Washington Lockhart, autor que nos ha acompañado para trazar la línea que llevó a Venancio Flores hasta las afueras de Paysandú, también tiene un libro dedicado a Leandro Gómez. Y sin amague alguno, el subtítulo es La defensa de la soberanía. Lo tenemos en la sección biblioteca de Nauta Media Historia, así que no le dejen de leer ambos textos. Es habitual encontrar homenajes a Leandro Gómez de parte de integrantes del Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales del Uruguay y uno de los más añejos del mundo, junto al Colorado. Lo digo como información para quienes nos escuchan desde otros países que por suerte cada vez son más. Y es lógico, a través del tronco de Manuel Oribe, el coronel creció en el gobierno del Cerrito. Pero hay que tener muy en cuenta que Leandro Gómez blandió su lanza en defensa del gobierno fusionista de Gabriel Pereira, que fue un presidente que criminalizó el uso de las viejas divisas. Incluso le ofreció el sable que la provincia de Córdoba le regaló a José Artigas, arma de cuando el jefe de los orientales también era el protector de los pueblos libres, allá lejos de ese tiempo, porque el presidente Pereira era familiar de Artigas. Gómez conocía el litoral e incluso enviaba tropillas de ganado del Salto hacia los saladeros del Cerro de Montevideo. Y también integró una empresa que se quería dedicar al balizamiento del río Uruguay, a poner marcas para señalar a los barcos los mejores caminos para atravesar el río. También estaba dispuesto a invertir en una empresa capaz de llevar el ferrocarril desde el centro de Montevideo hasta La Unión. El proyecto no se concretó, pero da una buena idea de lo cercano que era Gómez con aquella zona del país y con los principales avances que emprendían en el Uruguay. Guricito, pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora. Metido en el fogón, estoy pensando cómo son de gemelas leña y alma. Hay almas que se dan sin apagarse y las hay que sin darse ya se apagan. ¿Cuántas veces No se puede decir, según Lockhart, que exista buena sintonía entre el presidente Berro y Leandro Gómez. A tal punto que pocos días después de recibir la felicitación del ministro de Guerra, Diego Lamas, por el arrojo con el cual el teniente coronel Gómez trabajó durante el incendio de la sede del ministerio, el gobierno de Berro lo saca de su papel de oficial mayor de esa Secretaría de Estado. Y Gómez escribe a Berro: agradezco que usted se haya anticipado a mi deseo. Entre las piedras. Berro era de cambiar rápido de funcionario. Y a Gómez lo ubicó en ese conjunto de funcionarios demasiado cercanos al federalismo de Urquiza. Para Berro, fusión o nada. Pero ¿cómo es que aparece Leandro Gómez en Paysandú?
contaremos con la presencia del campeón de la poesía instantánea que termina de ser laureado en Paysandú, el payador David Seixas. Fue a sugerencia del coronel Lenguas, apostado en Salto para 1863. En junio de ese año, Diego Lamas huye de la batalla que le propuso Venancio Flores, quien estaba huyendo, a su vez, de Anacleto Medina, general ex Colorado, al servicio del fusionismo oficialista de Berro. Para septiembre de 1863, solo Salto y Paysandú estaban en manos del gobierno. En octubre, ya Leandro Gómez era el hombre fuerte de las dos ciudades. Lockhart permanentemente ubica a Leandro Gómez fuera de los esquemas de los políticos, acostumbrados a tener el suficiente espacio para bajar un cambio, urdir estrategias o articular cambios. No, Leandro Gómez era un hombre de acción, que se sentía más cómodo cuando esas acciones estaban direccionadas hacia adelante, a arremeter por grandes ideales. Y si no, escuchen esta arenga. Debemos jurar en presencia de Dios y a la vista de nuestra patria amenazada, morir 1000 veces luchando con extranjeros y traidores, sin mirar el número, antes de consentir que la libertad del pueblo oriental y su independencia sean pisoteadas. Es que mientras el gobierno de Berro y el posterior gobierno provisorio de Atanasio Aguirre debían conversar con diplomáticos brasileños, como la misión Saraiva, que reclamaba por sus coterráneos facendeiros del norte de Río Negro, Gómez observaba las cañoneras de Tamandaré, haciendo estragos por el río Uruguay. Habíamos mencionado sobre la derrota de Diego Lamas ante Flores. Bien, por este episodio, Leandro Gómez toma la titularidad de la defensa de Paysandú y Salto en octubre de 1863. Gómez logra expulsar el peligro de los sitiadores, al menos por un tiempo. Por eso, repasemos cómo era Paysandú en 1863. La ciudad litoral de Paysandú contaba con 5.000 habitantes, en el marco de un departamento de 17.000 personas. En aquellos años todavía no se había fundado el departamento de Río Negro, así que se llamaba Paysandú al territorio de ambos, juntos, todo unido. Río Negro se constituye como tal en 1881, falta un montón. Entre el puerto local y la plaza habían aproximadamente unas 20 cuadras de distancia. La ciudad contaba con su jefatura, su cárcel, su teatro, su hospital y su edificio más relevante, la aduana. La calle principal era de piedra y el resto era de tierra nomás. Terrible fue el ataque que Leandro Gómez emprendió para proteger el paso de los soldados que fueron a defender Salto. Esas 20 cuadras que les contábamos, entre el puerto y la ciudad, azotada por floristas, que el ejército sanducero debió encapsular a paso lento porque estaban descargando y trasladando lo que había en el barco. Era enero de 1863 y ese fue el inicio del primer sitio a Paysandú. El segundo sitio comenzó ni bien Flores y Brasil arreglaron. Estamos ya en septiembre de 1864. Cuando canta el gallo negro. La escuadra brasileña y argentina prestaban abierto apoyo a las fuerzas de Flores, aún antes de la declaración formal de la guerra. Finalmente, los militares brasileños ocupan el puerto. Leandro Gómez no ve más que 2 caminos para finalizar esta historia. Una tumba existe en esta heroica ciudad, abierta por la mano de sus defensores, en la que han de caer el asesino traidor Flores y sus hordas, o en ella ha de bajar, cubiertos de gloria, los soldados que defienden la independencia nacional a mis órdenes, puesto que la lucha que ha de tener lugar ha de ser a muerte, necesariamente. Y tenía razón. Flores no pudo doblegar a Paysandú con sus 2.500 soldados y el apoyo de las escuadras extranjeras. Así que el 20 de septiembre Venancio Flores pacta con el barón de Tamandaré la alianza militar. Ahora sí, a los 2.500 floristas se sumaron 7.000 soldados de la escuadra del barón y los 15.000 soldados que conducía de norte a sur el general Mena Barreto. En noviembre cae Salto sin disparar una bala. Ya los sanduceros quedaron solos. Y en diciembre comienza el tercer y definitivo sitio de la ciudad. Con la presencia de Flores y Tamandaré en Paysandú, con la caída de Salto y de Mercedes,
con el peregrinar de Mena Barreto y con la falta de recursos de Montevideo, la ciudad de Leandro Gómez se convirtió en una Troya del Uruguay, en un punto neurálgico donde se encontraron no solamente las diferencias políticas y militares. Hay algo más del humano que nunca terminó de cerrarse y por lo tanto se convierte en universal. Hacemos nuestras las palabras del propio Lockhart cuando expresa, y leo textual: repetimos, no es la exaltación de un personaje, ni de un partido, ni de una posición lo que estamos intentando, pero sí una exaltación de la posibilidad suprema del humano. Como cuando el 2 de diciembre de 1864, el general Venancio Flores envió una carta ordenando el fin de la resistencia y la entrega de la ciudad. La refutación de Leandro Gómez todavía escalda los corazones. Le respondió con 2 palabras: cuanto sucumba. Hasta sucumbir, liberar la patria, o si no morir. Para el último mes de 1864, en Paysandú quedaron 1000 defensores. Algunos nombres les van a sonar: Juan María Braga, Lucas Piris, Tristana Zambulla, el mayor Rojas, el mayor Larravide, Pedro Rivero, Federico Verasturi o Emilio Raña. Tenían 8 cañones y el primer día del asedio se rompieron todos. En la plaza principal instalaron una torreta que llamaron el baluarte de la ley, suficientemente alta como para ver qué ocurría en los alrededores. Como cuando el vigía gritó: ¡Ejército a la vista!, el comandante Braga le entregó el catalejo a Leandro Gómez. O cuando muy temprano, el 5 de diciembre, se escucharon los primeros disparos de cañón. ¿Qué sucede?, preguntó Gómez. Nada grave, coronel, dijo Larravide. Son los brasileños dando los buenos días. 2.500 balas de cañón diarias durante 25 días consecutivos rompieron a todos los grandes edificios de la ciudad. Aún hoy se conservan las balas de los brasileños en los muros de la iglesia de Paysandú, como recuerdo de aquel nefasto mes de diciembre. El 7, una pequeña pausa matinal le permitió al comandante de la cañonera francesa aproximarse hasta la plaza para ofrecer su mediación. Pero el coronel Gómez, con la bandera uruguaya en la mano, y con todo el Estado Mayor alrededor, juró vencer o morir en los escombros de Paysandú. El francés saludó, emprendió marcha hacia su barco, lloró en el camino y no volvió más. Después, la tarea fundamental fue la evacuación de la ciudad. Quedó toda la población en un rancherío armado a las apuradas en la isla que está frente a la ciudad, la isla Caridad. Luego llegaron incesantes oleadas de ataques de fuego de cañón brasileño. Un asedio agravado por la falta de armas, la falta de víveres, la falta de implementos para curar heridos, lo mínimo indispensable para lo que uno piense que se necesita en una situación similar. El 12 de diciembre Gómez intentó comunicarse con Juan Saá, el comandante argentino contratado por el gobierno uruguayo después de penar con tantos generales que fracasaron en sus intentos. Lanza Seca, como le decían, era la esperanza de todo un país, y en especial de la ciudad. El único que, amparado por el paso de Urquiza, podía llegar por detrás de la escuadra brasileña y detener el sitio. El 19 de diciembre, los soldados iban a fusilar al correntino Ñorita por robar unas botas. Frente al paredón, pidió hablar con el coronel Gómez, pero no pudo, porque un cañonazo rompió el andamio de la iglesia y cayó el capitán Peña. Con la cara ensangrentada sobre la falda del coronel Gómez, Peña pidió por la vida de Ñorita. Por esta sangre que corre por mi cara, señor, pido gracia por el reo. Y el coronel le perdonó la vida. El argentino Juan Saá, Lanzaseca, se aproximaba al territorio uruguayo para la algarabía de todos. El 20 de diciembre estaba sobre el paso del Chapeyú, cerca de Río Negro. Esperaba que del otro lado del río, del lado uruguayo, queden las tropas del coronel Laguna y del capitán Rafael Rodríguez. Pero la deserción fue tanta que prácticamente no había llegado nadie. Finalmente, tras oficios para que lleguen más refuerzos, Lanzaseca se va, no cruza hacia Paysandú y condenó a la ciudad a su triste final. A Paysandú solo llegaron las noticias de Lanzaseca esperando los refuerzos, y hubo festejos en la noche de Navidad, la del 24 de diciembre de 1864. Lanzaseca, el general Juan Saá, es uno de los fundadores de la familia con más poder de la provincia argentina de San Luis, y llegó a poner a un mandatario argentino, a Adolfo Rodríguez Saá, presidente por 5 días, durante la crisis argentina de diciembre de 2001.
Leandro Gómez queda definitivamente aislado en Navidad. Lo único que pudo hacer el gobierno de Montevideo fue otorgarle el título de general a Leandro. Seguimos otra vez a Lockhart. Desde ese momento, ya no se trata para Leandro Gómez de vencer o ser vencido. Victorioso, en su más cabal sentido, ya lo es, y para siempre. Porque las dos opciones, independencia o muerte, una u otra, son igualmente expresión de victoria. Porque no se trata de él, de un triunfo de Leandro Gómez. La victoriosa será la patria. Y para que la patria sea invencible, sin lo cual no sería patria, para que siga viva en la muerte, solo necesita mantenerse firme en su resolución. A las 4 de la tarde del 31 de diciembre de 1864, la pelea era general. Todas las casas con techo de paja estaban incendiadas. A cada cuadra de la plaza central, los duelos mano a mano se apoderaban de la vida de más patriotas. Casi muere el coronel Rivero, si no fuera porque otro compañero lo tomó de la camisa y le gritó: ¡siéntese! Fue en ese momento que una granada le cayó en la cabeza del soldado que le salvó la vida. Una bala le rajó el abdomen al coronel Lucas Piris. Este soldado fue el brazo ejecutor de Leandro Gómez durante todo el sitio. Siguió peleando hasta el final, pero la cantidad de sangre derramada fue tal que 2 soldados lo llevaron a la cama de un edificio en ruinas, donde murió en el silencio que tanto se parece al pampero que acaricia la bandera. Esto fue el 31 de diciembre. El 1 de enero de 1865, los brasileños rompieron la barricada oeste. La pelea es puerta a puerta, ventana a ventana. Emilio Raña se levanta de la trinchera y alienta a la línea a seguir la pelea. Y en ese instante, de la mano alzada entre tanto humo, la bandera uruguaya sobre la cúpula de la iglesia de Paysandú fue derribada. El coronel Encina subió por el andamio roto, trepó entre piedras y escombros, se alzó sobre la cúpula media rota ya, solo para izar el pabellón de Uruguay. Pero otra bala derribó lo poco de cúpula que quedaba y casi mata a Encina. La bandera siguió flameando. En la madrugada del 2 de enero de 1865, una bala mata al coronel Azambulla, defensor del lado del Banco de Mauá. Fue, como dijimos, una de las zonas más peleadas de la ciudad. La orden a Rivero fue sustituirlo, y cuando llega reinaba el silencio en el lugar. Era la paz, antes del final. Rivero cruza la ciudad hacia su nuevo puesto. Se mete entre ventanas, boquetes en paredes, cruza entre defensores. Se abotona su blusa blanca, recarga su arma y se apresta a llegar a destino cuando, de pronto, un balazo lo deja arriba, duro, mira al cielo y cae a tierra. Algunos soldados brasileños cruzan la calle para dar certeza de su muerte. Pero ocurre lo increíble. Rivero se mueve, se apoya con los codos, se levanta. Su blusa blanca se mancha con mayor rapidez por la sangre roja. Los brasileños se detienen. Muchos escapan horrorizados por la escena. Y solamente un sargento, un poco por miedo y otro poco por defensa propia, se anima a apuntar con su fusil a Rivero. Pero el uruguayo lo mata. Luego del balazo llegaron los soldados de Paysandú a rescatar a Rivero. Sobrevivió apenas unos minutos más. Para Leandro Gómez, la noticia de la muerte de Rivero fue lo último. Ahí pidió la paz. Después, las garantías por la vida de los sobrevivientes quedan selladas por orden de Tamandaré, Mena Barreto y Venancio Flores. Lo que ocurrió después es un misterio. Cuando Ernesto de las Carreras se aprestaba a redactar la carta final de rendición, un coronel brasileño los toma prisioneros. Poco más de 100 defensores llegaron a la plaza central. Cuando los brasileños se llevaban a Gómez y a sus oficiales, con Tamandaré, Mena Barreto y Flores, lo detienen 30 hombres a caballo al mando de Goyo Suárez. ¿Qué hace con esa gente?, le dijo el coronel casi como un reproche, y le pidió que lo entregue a los orientales. Pero el coronel brasileño se negó y siguió su marcha. No terminó ahí la cosa. Leandro Gómez y un grupo de 4 oficiales fueron llevados hasta la casa de los Rivero. Algunos suponen que fue
porque el propio general Leandro Gómez decidió irse preso por los orientales y no por los brasileños. Allí, esta vez sí, según Lockhart, pasaron frente a Goyo Suárez, quien reprimió al sargento Belén. «Quítelo de mi vista, carajo. Páselo para el fondo y cumpla con su deber». Las malas lenguas dicen que con esta frase, el Goyo Suárez camufló la orden de fusilarlos. Y el primero en pasar por las armas fue el general Leandro Gómez. El general cayó podrido al piso. Su mano derecha la carta, ya sin valor, de Tamandaré, Mena Barreto y Venancio Flores. El mismo que apresó a Leandro Gómez, volvió y agarró al prisionero que tenía más cerca, Edugibes Acuña. Como el oficial de mayor rango era otro, pidió ser el segundo. Así que el comandante Braga se paró frente al pelotón de fusilamiento y como vio que se tardaban les gritó: «¡Tiren, cagones!». Luego sí, fueron por Acuña. Le rajaron los fusiles en el pecho. Tras él, Federico Fernández. Fernández se sacó la camisa y el poncho y los entregó porque pensó que una camisa y un poncho sin agujeros le podían servir a otro. Después lo mataron. Y el último fue Atanasio Rivero. Era el más petizo de la familia, dueña del lugar donde mataron a Leandro Gómez. Hijo de una familia de brasileños que decidió, junto a sus hermanos, quedarse en la ciudad para defender la soberanía del Uruguay. Él se paró ante el pelotón que le daría muerte y le respondió que no, que él no se iba a sacar el poncho, que si lo querían que lo maten y que después hagan lo que quieran. Un oficial reconoció el valor de este acto y lo soltó. Y allá se fue Rivero con su poncho. Los cadáveres quedaron al aire, expuestos al sol. El comerciante Eleuterio Mujica reconoció a Leandro Gómez. Cortó un mechón de su barba y lo ató con un cintillo celeste para entregarlo a la viuda y a su familia. Después se llevaron los cuerpos en carretilla al cementerio viejo y los arrojaron a una fosa común. ¿Qué pasó con los restantes supervivientes? Bueno, estuvieron varias horas intentando sobrevivir de los ataques de los soldados de Goyo Suárez. Al capitán Lamela casi lo violan y un oficial florista lo rescató, al punto que le ofreció un puesto de ayudante para sacarlo de la ciudad. Al capitán Olivera lo salvó un oficial amigo florista, que les prestó un sombrero con cintillo colorado, pero igual el Goyo lo reconoció y le pegó una paliza con el asta de la bandera. Gente en camilla recibió cuchillazos hasta ultimarlos. Otros salvaron su vida a golpe de ladrillazos. A Tomás Gómez, uno de los ayudantes de la cruzada de los 33 orientales, lo tuvo que salvar el propio Venancio Flores cuando llegó a las 5 de la tarde, cuando la ciudad ya era víctima de las últimas tropelías de gollistas y brasileños. Flores pidió explicaciones. Frente a Tamandaré y al general uruguayo, el Goyo Suárez se limitó a recordar que los blancos ataron de pies y manos a su madre y la arrastraron con caballos para finalmente prenderla a fuego delante de los ojos de él cuando era niño. Y miró a Tamandaré. Por eso odio a los blancos. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? Y el almirante brasileño bajó la mirada y cerró la boca. El cuerpo de Leandro Gómez fue exhumado 2 meses después. Pero el país había cambiado y mucho. Por miedo a una profanación, llevaron el cuerpo hacia su segunda casa, Entre Ríos. Recién en 1884 se pudo traer nuevamente a Leandro Gómez a Paysandú. Para finalizar el acto, volvió a flamear la bandera uruguaya de la iglesia desgarrada por los cañones, pabellón que los brasileños se habían llevado como trofeo de guerra y que rescató el embajador Andrés Lamas y trasladó a Paysandú el historiador Clemente Frigerio, casualmente o no, uno de los primeros historiadores que se dedicó a recordar la memoria de José Artigas. Esa bandera, con sus franjas hechas jirones, retornó para recordarles a todos que esta fue la última vez que los orientales tuvimos que combatir a fuerzas extranjeras en el suelo de la República Oriental del Uruguay. Amigos nautas, amigas nautas, esta es, sin dudas, el episodio más largo de Nautamedia Historia hasta el momento. Y posiblemente el más emotivo de este ciclo. Pero no será el último, ni va a finalizar acá la temporada 4 de este podcast. Así que los esperamos para los siguientes capítulos. Y si alguien te dice que la historia es aburrida, decirle que acá estamos esperándole en nautamedia.com para contarle nuevas historias de fe, traición, heroísmo, tragedia
amor y comedia de este país que llamamos Uruguay. Hasta la próxima. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado pingajo atrapada por la... Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta como un escarabajo que no piensa. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 balidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo.